Súper. Bueno, muy bienvenidas a la clase del día de hoy. Vamos a ir viendo la aplicación del rol de gestora, ustedes son todas mujeres, de gestora de inclusión laboral. Este ya es parte del último módulo, estos son los últimos contenidos que nos van a quedar, vamos a ir revisando. Es importante que ustedes vayan chequeando la información que está en la plataforma, que vean todo el material, si tienen dudas, nos vayan haciendo todas las consultas del caso. Y ¿Sabes qué quiero tipo de partir con sesgos esto. inconscientes son más comunes? Se han identificado Ah, cientos de pero sesgos, creo que pero se vamos a escucha muy mencionar despacio, así que los le voy más a subir el típicos. volumen. Sesgo de afinidad, cuando valoramos. Mm, mm, mm. Un segundito. Ahí sí. ¿Sabes qué tipo de sesgos inconscientes son más comunes? Se han identificado cientos de sesgos, pero vamos a mencionar los más típicos. Sesgo de afinidad, cuando valoras mejor a las personas que son similares o afines a ti. Es de mi pueblo. Sesgo de confirmación, cuando solo tenemos en cuenta la información sobre una persona o la Pero este situación lo que vimos. confirma la idea preconcebida que tenemos. Sí, ¿no es El resto de cierto? información que la contradice la Sí, sí, lo ignoramos. vimos. Lo Sí, sabía. lo vimos. Sexto, anclaje, cuando solo Sí. utilizamos la información inicial de una Ya. Y ustedes persona muy para calladitas, emitir muy juicios posteriores. de a gusto. Feliz de ver todos los videos posibles. De nuevo. Ya, pero entonces esto ya lo trabajamos. Denme un segundito. Es que yo me equivoqué el que lo estoy presentando. Déjenme dejar de compartir, porque lo que estamos viendo ahora no es esto. Esto ya lo vimos completo este. Y vimos el de técnicas de reclutamiento. Entonces, este sí. Sí que sí. Díganme ustedes, porque como yo hago este curso más en una versión, de repente me puedo equivocar. Ya, la estrategia de inclusión en equipos y organizaciones, esto no lo hemos visto. Sí, ¿verdad? No, no lo hemos visto. Ya me Ya, acuerdo. ok. Vamos a partir igual con un video. Entornos laborales inclusivos. Habemos más de 1.300 millones de personas con discapacidad en el mundo. Para la igualdad de oportunidades en el trabajo, requerimos entornos inclusivos donde se valoren nuestras contribuciones y logros. Para esto es necesario promover ofertas laborales accesibles en diversas plataformas y etapas de postulación. Capacitar al personal de contratación en prácticas inclusivas, diseñando procesos de entrevistas y evaluaciones que incluyan el uso de lengua de señas, braille y sistemas alternativos de comunicación. Proveer herramientas tecnológicas que faciliten nuestro desempeño laboral, tales como lectores de pantalla, subtítulos, lectura fácil, entre otros. Fomentar nuestro desarrollo profesional y técnico, como también nuestras oportunidades de promoción y ascenso, teniendo en consideración la interseccionalidad entre género y discapacidad. Asegurar contratos equitativos e igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Utilizar la flexibilidad laboral, respetando nuestros ritmos para el desempeño de las tareas. Garantizar nuestro acceso a la seguridad social y seguros médicos. Promover la accesibilidad universal a los espacios físicos, información y comunicaciones. Establecer canales accesibles de denuncia por discriminación, maltrato o acoso. La inclusión laboral es un compromiso de todas y todos. Construyamos juntos sociedades más justas e inclusivas. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible.
Ok, ¿qué les pareció este video? Aquí nos habla no solo de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que también nos habla de cómo hacer una sociedad más inclusiva de acuerdo a la ONU. Bueno, todo esto está alineado con la ONU. Cuéntenme qué les pareció el video y qué les resonó. A mí me hace sentido, siento que hay varios desafíos y es bien práctico lo que plantean. Creo que es importante que llevarlo esto a la práctica, tanto a nivel cultural, en cuanto a la sensibilización, a nivel de leyes también, y que todo vaya como alineado en común para una mayor inclusión en el ámbito laboral. Súper, muchas gracias, Cristi. Sí, para mí fue como una síntesis de todo lo que hemos hablado, así como Ujú. sí, una síntesis de lo que significa la inclusión y todo lo que hemos hablado en todos los niveles. Fue como una síntesis, es como yo lo sentí. Perfecto, gracias. Tamara, no sé si puedes hablar, que venías manejando. Sí, no, yo pienso lo mismo. La verdad es como lo mismo que hemos visto de manera resumida, con una mirada mucho más sistémica en cuanto a lo que a todo. Así que, bien. Yo les decía que la idea es que ustedes tengan hartos videos, harta información, porque si van a ser gestoras van a necesitar material y que puedan tener claro que está aquí este apoyo y que pueden servirles para poder hacer todas las estrategias de sensibilización y de formación respecto de sus equipos. Ok, ¿por qué nos fallan las iniciativas de inclusión? ¿No es cierto? Porque tenemos muy buenas voluntades, pero normalmente las principales causas de que no tengamos buenos resultados es que se desarrollan acciones aisladas. Entonces hacemos una charla por aquí, otra por allá y bueno, veamos qué es lo que pasa. Ojalá que resulte, ¿no es cierto? Pero no tenemos una línea común, un plan que vaya desarrollándose. Porque por otro lado, falta el compromiso de los liderazgos. Normalmente, una de las grandes preocupaciones es que, claro, esto, como ya lo hemos visto, se ve solo en recursos humanos, por lo tanto, como se ve en recursos humanos, ustedes háganse cargo, pero eso no significa que quienes ejercen los liderazgos, las directivas, vayan a alinearse y que se comprometan con la causa. Ya sí, hay un programa así de inclusión, pero no necesariamente se compromete. Y por lo tanto, esto no se integra a la gestión organizacional y más bien, como ya lo hemos conversado anteriormente, se enfoca solo en la contratación. Entonces creemos que hacemos inclusión cada vez que solo contratamos. Y por lo tanto, si no gestionamos, probable que esto nos falle. Ok. ¿Qué es una estrategia de inclusión? Porque tenemos que pensar en cómo lo vamos a desarrollar de forma adecuada. Y para eso tenemos que desarrollar estrategias de inclusión. ¿Y eso qué implica? El que seamos capaces de a través de ella reducir barreras, a través de estas acciones que son planificadas y que por supuesto han sido levantadas a partir de un diagnóstico. Porque no es que a mí se me ocurrió, me tincó que esto puede ser, sino que un conjunto de acciones que son planificadas y que lo que buscan es que se reduzcan las barreras, que se promueva la participación de todas las personas de la organización de la empresa y que esto genere cambios que sean sostenibles. Y, por lo tanto, debe ser sistemática, ¿no es cierto? Debe ser medible y debe ser sostenible. Y esto implica que vamos a tener distintos niveles de intervención y que todos los tenemos que considerar. Todos son igual de importantes. Entonces, primero, en términos individuales, buscar cuáles son los cambios de actitudes y los conocimientos que necesitamos que quede claramente definido y reforzado y todo. Por otro lado, vamos a tener en el equipo que las relaciones, la comunicación y la convivencia son parte de las intervenciones que vamos a tener que desarrollar. Y en términos organizacionales, centrarnos en las políticas de inclusión, centrarnos en los procesos como se están realizando y en la cultura organizacional. Todas estas estrategias que nosotros tengamos van a actuar, como les decía, en los tres niveles. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscan estas estrategias de sensibilización?
primero cambiar las creencias, por otro lado, generar conciencia, que es lo que hemos estado, ¿no es cierto?, hablando durante todo el transcurso del curso. ¿Para qué? Para poder movilizar las conductas. Si es que no logramos desarraigar ciertas creencias, si no generamos conciencia respecto de lo que está ocurriendo, menos vamos a tener una conducta que sea favorable para que la inclusión sea efectiva. ¿Qué tipos de estrategias podemos desarrollar? Talleres participativos, podemos hacer charlas, podemos hacer campañas internas y también podemos desarrollar la lógica de los testimonios. Cuando hablamos de talleres participativos, la idea es que mientras más personas estén, mejor, pero aquí lo fundamental es que la metodología sea participativa, no solo en términos de cantidad, sino que la metodología sea participativa, que puedan tener espacio de no solo de reflexión, sino que también de compartir, de buscar distintas instancias. El tener charlas, porque claro, podemos hacer un ciclo de charlas, podemos buscar fechas que sean importantes. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema del plan de comunicaciones? Ahí nosotros podemos decir, ok, vamos a hacer un ciclo de charlas a propósito de ciertas fechas o de ciertos hitos y eso nos va a apoyar la estrategia de sensibilización. Y desarrollar campañas internas, podemos hacer videos, podemos establecer comunidades de práctica, podemos establecer grupos dentro de la empresa, dentro de la organización, que vayan desarrollando estas estrategias en función de sus intereses. Entonces podemos tener, por ejemplo, un grupo de diversidades y diversidades de todas las diversidades, de diversidades sexogenéricas, de diversidades de nacionalidad, culturales, de diversidades, de todos los tipos de diversidades. Y ese comité a lo mejor se puede encargar de desarrollar campañas que sean internas, porque así hacemos que participen todos y todas. Pero también podemos tener testimonios, y cuando hablo de testimonios no solamente vamos a ocupar a la persona que tenemos de niño o niña símbolo y la vamos a poner en todas las... No, podemos traer empresas que hayan hecho esta incorporación y que ya tengan la inclusión dentro de su gestión constante. O puedo invitar a lo mejor a que me venga a dar testimonio una persona que se incorporó en nuestra empresa o personas que, distintas jefaturas de otras empresas que ya también hayan hecho la incorporación de personas con discapacidad y que nos cuenten cómo ha sido el proceso. Podemos buscar muchas formas de tener distintos tipos de testimonio conforme los grupos que queramos apuntar y que necesitemos sensibilizar. Y acá les quiero invitar a ver otro video. Me encanta hacer figuras. Una bola de papel, una ave. ¿Ves alguna diferencia? La diferencia está en los ojos de quien mira. ¿Y tú? ¿Qué es lo que ves? No soy yo quien no te ve. No soy yo quien no te escucha. El obstáculo no soy yo. La discapacidad solo existe por culpa del entorno. ¿Te lo explico con manzanitas?
Si en lugar de obstáculos hubiera facilitadores, todos tendríamos las mismas oportunidades. Si todos nos tratáramos como iguales, con los mismos derechos, entonces no hay discapacidad. Todos somos igual de diferentes y tenemos los mismos derechos. La discapacidad no es incapacidad. No seas tú quien haga que lo sea. Juntos por nuestros derechos. Siete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3 por todos mis compañeros que no veo. Ya te descubrí. Estás a mi derecha. No se vale, tú tienes oído biónico. No nos hagas diferentes. Mejor haz la diferencia. En una ciudad incluyente donde todos disfrutemos los mismos derechos. Tristeza, alegría, tristeza, alegría, miedo. ¿Te parece divertido? Pues no lo es. No es un juego, las discapacidades psicosociales existen y como se trata de una discapacidad invisible, quienes la sufran son incomprendidos y rechazados por la sociedad. ¡Infórmate! ¡No los dejes fuera! ¿Te lo has imaginado al revés? Yo sí. La inclusión nos toca a nosotros. Que en todos lados quepamos todos. El único sentido de la sociedad es que ganemos todos y juntos. ¿Cuál es tu diferencia? ¿Las unimos? Queremos una ciudad donde quepamos todos y vivamos felices. Una ciudad incluyente en la que entendamos que la diversidad humana es parte de nuestra riqueza. Todas las personas tenemos los mismos derechos. Queremos una ciudad en la que cada uno de sus habitantes podamos desarrollarnos en condiciones de igualdad y equidad. ¿La construimos juntos? ¡Juntos por tu bienestar! Ciudad de México, capital social. Ok, ¿qué les pareció el video? A mí me pareció ver personas, amor, juegos. Música. Ya. Ok. Ahí sí. Amor, juego. Juegos, dije, música, niños compartiendo, sobre todo, se han hecho muchos experimentos que los niños no discriminan.
son los adultos los que enseñan la discriminación o los que Ujú. dicen no te juntes con él. No quiero decir ningún tipo de descalificación, pero los niños Sí, juegan y comparten y no tienen sesgos. Los sesgos son de los adultos. Eso está requete contra confirmado también. ujú. Muchas gracias. ¿Qué más le pasó con el video? Yo siento que sensibiliza, da testimonio y sobre todo educa. Me gustó eso Mm, porque igual entrega como mensajes bien clave y potentes que llegan a todas las personas. Y me gustó mucho cómo empieza también, de esto de, porque se ve cariño, se ve amor, mm, eh, eso, apela a la sí, emocionalidad también. exacto. Entonces, cuando queremos hacer sensibilización, tenemos que buscar todos estos aspectos. ¿Y cuáles son los errores frecuentes que ocurren? Es que hay un enfoque asistencialista, con que se hacen actividades aisladas, con que hay un exceso de teoría, mucha información, pero nada que nos conecte con lo humano, que lo que más necesitamos, ya sabemos, es derribar todas las barreras actitudinales, más que las otras, porque teniendo ya resueltas las barreras actitudinales, eliminando los prejuicios y los sesgos que nos cubren, podemos avanzar muchísimo más rápido. Y por otro lado, el que hay una falta de seguimiento. Entonces, a veces hay charlas que son bonitas, pero no hay un cambio real, porque necesitamos es que esto tenga un sentido, el que a mí me, yo me sienta de alguna forma identificada. Y tenemos que buscar distintas estrategias para que podamos tocar a distintas personas. Entonces, acá les quiero invitar a que juguemos. ¿Conocen la clave semipolar? No. No, ¿No? Ok, yo fui dirigente scout muchos años, sigo conectada todavía con el mundo del escultismo. Y dentro de eso, esta es una de las claves que se usaban. Se las quiero invitar a jugar con esta clave Zenit Polar para que podamos descubrir la siguiente palabra, que es una palabra, es una sola palabra. Esta palabra que está acá abajo, la vamos a descifrar con este código. ¿En qué consiste? Que la letra C, si ustedes se fijan, la letra C, yo la reemplazo por la P. La letra E la reemplazo por la O, la N la reemplazo por la L, la I la reemplazo por la T por la R o a la inversa, la R por la T, si tengo una A la cambio por la I, si tengo una L la cambio por la N, si tengo una O la cambio por la E, si tengo una P la cambio por la C. Por ejemplo, acá tenemos la palabra creatividad. Si nosotros la pasamos por cenit polar, la C pasa a ser una P, por lo tanto aquí tenemos la P. La R pasa a ser la T. La E pasa a ser la O. Si hay alguna de las letras que no está, permanece la letra. Acá tenemos la A se cambia por la I, la T se cambia por la R, la B no está, permanece igual, la I la cambiamos por la A, la D no está, permanece igual, la A la cambiamos por la I y la D la volvemos a dejar igual. Y nos queda otra palabra. ¿Se entendió la lógica de cómo desarrollarlo? sí, sí, se Sí. entiende. Ya. Ok, papel y lápiz, o si quieren hacerlo así de memoria, pero no creo porque es muy larga la palabra. Lo pueden ir dejando en el chat como ustedes quieran, pero vamos a descifrar esta palabra. Así que les invito, una vez que la tengan lista, la escriben en el chat.
Ya, Tamara, lo hiciste con la clave. Muy bien, veamos cómo le va a la Pame y a la Cristi. Ya está. La vi, pero yo iba casi terminando. Sí, ya la tengo, no la voy a decir para no hacer el spoiler. Ah, no, pero escríbanla en el chat, pues, para ver si coinciden. Ah, ok. Escríbanla en el chat. Ya está escrito. ¿Te dio tal cual igual? Yes. A ver. ¿Qué hice? No sé qué hice. Ahí. Vamos a ver qué resultados hay. ¿Les gustó este tema de la clave? Sí, Sí, entretenido. Sí, me gustó. Ya. Efectivamente, la palabra es electroencefalografía. ¿La conocían? No, no. 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 Muy bien, felicitaciones, porque lograron el desafío. Pero la palabra electroencefalografista efectivamente es de un oficio que nos cuesta incluso pronunciar. ¿Lo trataron de pronunciar? electroencefalografista. Sí, pero era electrón cefalografista. Como que le faltaba la E. Sí, faltó la E. Entonces, es una palabra que cuesta pronunciar y imagínense para la persona que hace el oficio tener que explicar cada vez qué significa esto, ¿no es cierto? Y es la persona que se dedica a la exploración neurofisiológica de la actividad del registro cerebral del sueño. Es la palabra más extensa que está aprobada por la RAE hasta ahora. Entonces, es una palabra que existe, que nos cuesta pronunciar y que ya tenemos que explicar. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué creen ustedes? A ver, para ver que de repente uno ve una cosa y significa otra, o que uno deduce una cosa cuando significa otra. Eh, Ujú. Ok. y eso. ¿Cómo se sintieron al tener que descifrar esta palabra? Yo me Igual fue un entretuve. poco difícil. Sí, yo también me ¿Ya? entretuve. Sí, yo me Sí. ¿Se entretuve. entretuvieron? Sí. Sí. ¿Pero les fue difícil codificarla, descifrarla? No, ¿No? ¿No les costó? O sea, costó en tiempo, pero igual fue entretenido ver bien de las letras. ¿Y cuando hubo que pronunciarla, también les fue así rápido, les salió o no? yo creo que mientras la iba escribiendo, como que en mi mente era como al tiro, ¿qué se refiere? Dije, ah, ya, encefalografista. En un minuto pensé que era encefalograma, Ujú. pero como que lo guié por ahí, fue como que lo autodirigí igual. Ok. El punto es, ¿qué pasa con una persona con discapacidad intelectual? Así como Yo- nosotros tuvimos que descifrar esta palabra, esto es un desafío que probablemente cuando nosotros utilizamos un lenguaje muy complejo, resulta también así de, a lo mejor, más extenso en tiempo también de hacer. ¿Qué creen ustedes?
Sí, yo creo que es una dificultad. O sea, si aparte, ejemplo, es constante o es algo más largo, es un párrafo, o te toma mucho más tiempo y puede que frustre mucho saber si realmente estás haciendo la conexión y que tiene sentido lo que uno está diciendo. Es un desafío constante. Eso. Sí. También en los niños a veces se puede ver un poco eso cuando cada quien va a su ritmo de desarrollo. Ujú. Entonces, esto nos permite, con este ejercicio, que por supuesto todas las presentaciones están disponibles para ustedes, podemos invitar a la reflexión de qué es lo que nos pasa o qué es lo que puede estar viviendo, sintiendo una persona con una discapacidad intelectual, que debe estar decodificando constantemente mensajes que son muy extensos o que a lo mejor puede que se demore, pero que lo hace igual. Entonces, el cómo lo vive una persona con una discapacidad intelectual. Y que probablemente, como son palabras que son más complejas, también le cuesta pronunciarlas. Y cuando nos cuesta pronunciar en general, nos pasa que nos da vergüenza. Entonces, y si me equivoco, y si lo hago mal, entonces también se empiezan a retraer. Esta era una invitación para poder sensibilizar respecto de la discapacidad intelectual de una forma diferente, porque bueno, hemos estado viendo distintos videos, pero acá también la idea era invitarles a esta reflexión. ¿Les gustó? Sí. Sí, me gustó. Ok. Por supuesto pueden copiarlo, ahí está. ¿Cuáles son las claves, por lo tanto, para que una sensibilización sea efectiva, que sea experiencial, así como lo hicimos ahora, que sea participativa, que la persona pueda vivir la experiencia? Obviamente cuando es en una plataforma virtual nos cuesta más esa conexión, pero podemos hacer ejercicios como este y hay otros más que también nos pueden llevar a esta reflexión. Debemos contextualizarla a la organización, a la empresa en la que estamos. No podemos pensar que, por ejemplo, Tamara nos contaba que ella trabaja en una empresa china. Y como trabaja en una empresa china, probablemente tenemos ciertas diferencias culturales y tenemos que adecuarnos a ese contexto. Lo mismo pasa incluso si nosotros vemos, no sé, a personas que están en el norte versus las personas que están en el sur. Si es una empresa pequeña, si es una empresa grande, si es una empresa familiar, por muy grande que sea, porque todavía hay conglomerados, o sea, ya vemos Cencosud, ¿no es cierto? Vemos, bueno, Falabella, vemos que son consorcios o empresas familiares en las que tienen una lógica son empresas, pero que también está el hecho de ser familia presente en ella. Y debe ser continua en el tiempo. Entonces, debo considerar que tengan una vivencia, que las personas puedan participar, que nadie ojalá quede fuera, adecuarnos al contexto que estamos viviendo y esto en todos los enfoques, porque a lo mejor si estamos en un momento crucial dentro de la empresa y estamos abriendo nuevas sucursales, a lo mejor va a haber entusiasmo porque van a haber nuevos puestos, pero ¿qué pasa si yo estoy cerrando sucursales? A lo mejor los ánimos no van a ser unos mejores para estar sensibilizando respecto a la materia. Entonces, tenemos que tener claro que la emoción moviliza más que la información. Porque ustedes, colegas, sabrán que el aprendizaje es mucho más significativo cuando está con una emoción asociada versus solo cuando yo lo transmito a través de, y tengo, bueno, y además la clave es que tenga al menos tres sentidos involucrados, que sea multisensorial, que yo tenga la disposición de, a lo mejor, de mi oído, el que yo pueda ver el estímulo, que pueda tocar o que pueda distintos sentidos, mientras más multisensorial, mejor, pero por sobre todo que la emoción esté ahí presente porque el aprendizaje va a ser mucho más significativo y lo que queremos, por sobre todas las cosas, es sensibilizar. Y para sensibilizar necesitamos esta conexión desde la emoción. ¿Qué ejemplos de sensibilización? Podemos hacer simulación de barreras. Nosotras cuando hacemos capacitaciones presenciales, lo hicimos una vez que hicimos una capacitación en el registro civil. Llevamos una silla de ruedas
y les hicimos hacer un role-playing y que se trasladaran con la silla de ruedas mientras que hacíamos el ejercicio. Entonces fueron identificando las barreras que había. El analizar casos reales. Cuando nosotros nos situamos en un caso que efectivamente esto puede pasar o sí, yo lo he escuchado, también conectamos de mejor forma. Los testimonios de personas trabajadoras y también podemos hacer ejercicios de sesgo. Y ahí hay distintas formas, no sé si en este minuto se les ocurra a ustedes alguna, pero podemos hacer distintos sesgos. Nosotros también lo hicimos para el registro civil, que desarrollamos porque era una capacitación, como les decía, presencial, pero buscamos distintas estrategias para poder sensibilizar. En este caso no era en particular solo de inclusión, sino que era del trato y porque se estaba todavía haciendo respecto de las personas que eran cuidadoras y que se sensibilizaran respecto de lo que eso significaba. Por ejemplo, trasladar una silla de ruedas, por ejemplo, lo que podía pasar de que, no sé, los tratamientos, el del que a lo mejor la persona se ve por fuera extremadamente normal, pero tiene 5 minutos para poder hacer el trámite. O sea, en esa era la temática. Y ahí lo que hicimos fue incorporar, además, la dramaterapia. No sé si la han ocupado como técnica, o la conocen, o la han visto. Yo sí la Dramaterapia, conozco. que quizás con otro nombre, Psicodrama, no sé si psicodrama. ¿Mm? No sé si es lo Sí, o mismo. psicodrama, claro. Sí, sí, sí lo conozco. Sí. Sí. Bueno, lo que hicimos, que porque le digo, porque era una actriz la que guiaba el proceso, bueno, y lo hicimos junto con otra profesional que es del equipo, que es psicóloga, y las pusimos dentro del público. Entonces, mientras que iban llegando, porque no se conocían, porque venían de distintos puntos de los distintos registros civil de la región metropolitana, y se fueron sentando. Entonces no se conocían y ellas no llegaron, o sea, llegaron con nosotras porque iban en el auto con nosotras, pero entraron de manera diferenciada a nosotras y se instalaron dentro del público. Y mientras que estábamos dando nosotras, porque partíamos con una charla, mientras que estábamos dando la charla, la introducción a los temas, lo que hicimos fue que a una de ellas le sonaba constantemente el celular, le sonaba, le sonaba, le sonaba. Y mientras que le sonaba porque le estaban avisando que había una situación con su, entre comillas, hijo o hija que en, la había dejado sola para poder participar, claro, y tenía una discapacidad intelectual y le estaban avisando que no lo encontraban, que había salido de la casa. Entonces, ese era el escenario. Y entre medio, ella se paraba, hacía y sonaba el teléfono, y una de la que era actriz, obviamente ella introduce el tema y va al choque con ella. Le dice, ¿hasta cuándo suena su teléfono? ¿Hasta cuándo? Entonces, ahí lo que hicimos fue que se formaron, entre comillas, de forma espontánea, dos bandos. Es más, nosotros le habíamos avisado al equipo que nos había contratado, y una de las personas del equipo que nos contrató nos dice, oye, ¿qué pasó ahí? Fíjense qué es lo que está pasando. Y le digo, no, si es parte del equipo, esto es parte de la capacitación, porque fue tan real el proceso. Entonces se empezaron a enfrentar respecto de cómo ella estaba siendo imprudente porque nos estaba interrumpiendo. Nosotras, de hecho, estábamos hablando mientras que esto ocurría. Y mientras que nosotras estábamos hablando, empieza esta interrupción, este debate, y nosotros, a ver, pero ¿qué es lo que pasa? Y no seguimos mediando, nos quedamos calladas para ver cuál era la reacción del público. Y se dividieron entre quienes decían que era una falta de respeto y quienes decían que había que empatizar con esta persona porque estaba recibiendo la información respecto de su hijo, que era una persona con discapacidad intelectual y que tenía que, por lo tanto, informarse si es que no se había perdido y que cómo tan insensibles, etcétera. Entonces, luego de que se formaron, cuando vimos que ya un poco los ánimos, tampoco era la idea de generar un tremendo debate, sino que ahí les invitamos y señalamos que efectivamente era una puesta en escena y que ellas eran parte de nuestro equipo y que les invitábamos a reflexionar qué es lo que pasaba frente a la temática.
Entonces también se puede usar el psicodrama como una estrategia. También se puede usar el psicodrama como una estrategia de sensibilización. Todo depende de cómo lo vayamos a hacer. Entonces, podemos hacer ejercicios de sesgos también con esa lógica. O sea, hay múltiples estrategias que podemos utilizar para poder llevar a cabo este aprendizaje que queremos. Porque también tenemos que considerar que vamos a tener el trabajo con equipos diversos. Por lo tanto, tenemos un tremendo desafío porque la diversidad puede generar innovación o también puede generar conflicto. Y es lo que yo les señalaba anteriormente, ¿no es cierto? Que dentro de la diversidad de personas hay gente que le va a parecer que sí y hay gente que le va a parecer que no. Entonces, tenemos que considerar que son situaciones en que puede que ocurra un conflicto, que pueda ocurrir una problemática. El punto no es evadir el conflicto, sino que el conflicto utilizarlo favorablemente para que sea una oportunidad de crecimiento. Entonces, va a depender siempre de cómo gestionemos esta innovación o cómo gestionemos este conflicto. ¿Comentarios? Yo pienso lo mismo, o sea, yo creo que de alguna manera tal vez entra más el mensaje, por así decirlo, o tal vez se vivencia mucho más o se logra entender si es que hacemos capacitaciones en cuanto a trabajo de sesgos, algo que pasa en la vida real. Y es como ponerlos en una situación donde también ellos mismos pueden reflexionar en cuanto a qué ellos mismos pueden hacer en una situación así. Entonces, igual me gustó ese approach, no lo había pensado. Por ejemplo, donde yo trabajaba antes, hicieron una farmacéutica relacionada a obesidad. Entonces, también para el día de la obesidad o mes de la obesidad que le pusieron, tú, onda, llegaba a la oficina, abría el ascensor y llegaba gente del trabajo y te decía ya, ¿quieres vivir un día con obesidad? Y yo como, chuta. Y nos ponían como un saco con no sé cuántos kilos, nos decían ya, trata de acostarte, trata de sentarte en el metro. Y hicieron todo a escala de cómo es. Entonces, y ahí yo dije, y ahí como que realmente me pegó y dije, oh, realmente para esto estamos trabajando, para ayudar a estas personas. Entonces yo creo que va como un poco de la mano, pero a mí y a otras personas le impactó mucho más para poder entender bien el significado y así poder ayudar de mejor manera, como entender eso. Buenísimo. Entonces, es salirnos un poco de la caja y empezar a ver distintas formas. Y para eso, mientras más personas trabajen y más convoquemos y más diversidad exista dentro del equipo, más instancias vamos a tener de poder mostrar esto. Entonces, porque cuando hablamos de los tipos de diversidad, nos vamos a encontrar con personas con discapacidad, pero también con diversidad de género, con diversidad de edades, con diversidad de culturas, con neurodiversidades, y la diversidad no solo es visible, porque a veces puede que no la veamos, pero que exista esa diversidad. ¿Y cuáles son las principales tensiones que existen en los equipos diversos? Diferencias de comunicación, porque, o sea, reconozcamos que, no sé, entre parejas puede haber, entre una misma familia, madres e hijos, padres e hijos, etcétera, puede haber diferencias de comunicación aun cuando hemos sido educados, entre comillas, de la misma forma. Pero ya tenemos diferencias de edad, diferencias de todo, y eso va a propiciar que vamos a tener formas de comunicarnos distintas, de llegar al otro distinto. No todo el mundo trabaja con la comunicación asertiva, ni la conoce siquiera. No todo el mundo habla desde el yo, sino que más bien habla desde el tú. Hay una diversidad bastante extensa. Pero también vamos a tener ritmos de trabajo que son distintos. Hay personas que a lo mejor rápidamente van a poder incorporar y hay otras personas que no, que van a hacer lo justo y lo necesario, otros lo van a hacer al estilo jorgelino, ¿cierto? Que van a llegar a ver el diario, las noticias, después a tomar desayuno y después como a las 5 de la tarde recién empezar a mandar el correo. Y vamos a tener también prejuicios que derribar, porque claramente cuando hay diversidad, eso significa que también vamos a tener distintos prejuicios respecto de las otras personas.
Y por supuesto, una falta de comprensión, una falta de empatía que puede ser y puede estar presente. Entonces tenemos que propiciar siempre el que brindemos una seguridad psicológica y que por lo tanto el ambiente sea propicio, que las personas puedan opinar sin miedo cuando estamos haciendo cualquier intervención, que se sientan respetadas, que puedan opinar, que puedan equivocarse. O sea, si este ejercicio, yo creo haberles dicho, pero este ejercicio yo lo hice en una empresa con 300 personas y les pasamos un papel y un lápiz y estuvieron, hay gente que se demoró más, hay gente que se demoró menos, y se fueron ayudando unos a otros y la verdad es que si se equivocaban no pasaba nada. O sea, nada. Y eso es importante que nosotros tengamos claro. Estamos aquí para aprender. Si hay alguien que se equivoca, no importa, vamos a aprender de forma conjunta. Y esa es la idea. Entonces, tenemos que brindar esta seguridad psicológica, porque si no estamos hablando de inclusión y no estamos brindando estos espacios. Ok. Por otro lado, tenemos que tener dentro de las estrategias para los equipos diversos el que las normas de convivencia sean claras. Hacer el rayado de cancha. Generar espacios de diálogo, mediar en los conflictos que se puedan generar y propiciar siempre que la comunicación sea inclusiva. Y para eso, utilizar un lenguaje inclusivo. Y ese lenguaje inclusivo lo tienen que conocer todos y todas. No solo yo me manejo y soy bacán y me manejo con el lenguaje inclusivo, sino que todos quienes son parte de la organización tienen que manejar este lenguaje inclusivo. Y esto implica que cuando hablamos de la comunicación inclusiva, que el lenguaje también sea claro y respetuoso, entendiendo que lo que veíamos antes en el ejercicio, si yo no hago si yo no me expreso adecuadamente o tengo lenguajes que son muy complejos, lo que va a pasar es que la otra persona no me va a entender y debo ser respetuosa. Bueno, aquí tenemos la ley Karin que nos va a estar recordando constantemente que tenemos que respetarnos entre personas, que yo lo encuentro maravilloso porque, bueno, no es tan maravilloso que tenga que existir una ley que nos venga a decir que nos tenemos que respetar, pero sí creo que viene a un poco a marcar ciertos límites respecto de quienes no tienen la costumbre de este respeto o que se han relacionado de forma distinta. Evitar suposiciones. Cuando nos ponemos a suponer que yo creo que esta persona va a hacer tal análisis y por sí que yo pensé que, yo creí que, no, lo más probable es que nos equivoquemos, porque yo no sé, yo llevo, y me imagino que ustedes también llevan hartos años del ejercicio de la profesión, pero yo no sé si alguna de ustedes tiene alguna capacidad de poder leer la mente. Díganme, por favor. Me encantaría. Si me encantaría, pero no, ¿no es cierto? No. Pero no. Mm. Porque normalmente creen las personas cuando se relacionan con psicólogos y dicen, ah, tú no me estás analizando. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa por lo menos que de repente me dicen, ay, tú me estás analizando. No, me estoy tomando un copete, no estoy analizando a nadie. Entonces, pasa eso. Y supones y creemos, pero todavía nadie tiene la habilidad de adivinar qué es lo que puede estar pensando la otra persona. Entonces, más que suponer, preguntemos. Es mucho más fácil. Y nos podemos equivocar, por supuesto, pero sé que en realidad no sé, yo no conocía su discapacidad. Entonces, me gustaría que usted me indicara de qué forma yo tengo que tratarle. ¿Sí o no? ¿O no me está hablando a mí o no? ¿Qué pasó? ¿No? ¿No me estaban hablando a mí? Pues sí. Ok. Entonces, evitar suposiciones y validar distintas formas de expresión. Y quienes se van a comunicar de una forma, ¿no es cierto? Otros que lo van a hacer a lo mejor de forma más coloquial, otros, sin embargo, eso no significa que no sea respetuoso. Tenemos que valorar los distintos tipos de expresión, que no todas las personas nos comunicamos igual. Y eso también nos habla de un lenguaje inclusivo y de tener una comunicación inclusiva.
Pero aquí también tenemos que considerar que el rol del liderazgo en los equipos diversos es fundamental, porque nos permite que se facilite una participación. Si tenemos un líder que está alineado y que nos está motivando y nos está guiando a este objetivo común, que es la inclusión, entonces va a facilitar la participación de todo el equipo. Nos va a permitir además gestionar conflictos adecuadamente, porque no nos va a estar echando más leña al fuego, ni tampoco va a propiciar espacios donde cada quien defina, bueno, mátense entre ustedes, no, sino que va a propiciar el que se gestionen los conflictos de manera adecuada, o ejerciendo incluso de mediador o mediadora, promoviendo, por supuesto, el respeto y modelando conductas inclusivas. Si nosotros tenemos alianzas con las personas que identificamos que son líderes, y ya sea jefaturas o no, porque podemos tener líderes dentro de la organización y que eso nos va a permitir que si nosotros trabajamos con estos líderes o estas lideresas, puedan modelar y puedan ir repitiendo estas conductas inclusivas y uno va viendo así como mini clones de las personas que van propiciando estos espacios. Y el liderazgo, por supuesto, va a definir la experiencia que tenga el equipo en las distintas diversidades. ¿Cuál es el rol que tienen ustedes como gestoras de inclusión? Primero, diagnosticar las brechas, porque recordemos que tenemos 3 unidades de competencia laboral, 3 UCL. ¿Cuáles son las 3? El diagnóstico, el plan y la capacitación. Capacitación. Exacto. Entonces, primero vamos a diagnosticar las brechas, después vamos a diseñar las distintas estrategias y vamos a acompañar el que se implemente, el plan de inclusión. Y luego vamos a evaluar los resultados. Por lo tanto, ustedes van a ser articuladores y articuladoras organizacionales. Es parte de lo que ustedes van a empezar a desarrollar. Y para eso tenemos que ser capaces de diseñar estrategias, el plan de inclusión. Y dentro de eso, toda estrategia tiene que incluir el objetivo, una acción concreta, al menos, porque por supuesto que vamos a hacer más, pero hacer un objetivo, al menos una acción concreta para ese objetivo, a qué público objetivo me estoy dedicando y cuál es el indicador de éxito. Entonces, el objetivo, en este ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, mejorar la participación en equipos diversos. Ese es nuestro objetivo. La acción es implementar reuniones inclusivas con apoyos visuales. Ya vamos a poner estos apoyos. Y el indicador es que tengamos un aumento de participación en las reuniones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diseñar una estrategia de inclusión considerando un problema que hayan identificado, una acción concreta a desarrollar y un indicador. Pueden basarse en el diagnóstico que ya tienen más o menos establecido o pueden desarrollar un problema nuevo, pero vamos a ir definiendo fundamentalmente estos 3 puntos. Identificar un problema, cuál es la acción concreta para llevar a cabo y cómo lo vamos a medir. Entonces, vamos a tomarnos 10 minutitos, ¿les parece? ¿Están aquí? Sí. 10 minutos para hacer el ejercicio. Trabajamos la lámina anterior, ¿cierto? La información que diste de la lámina anterior, Ale. No, trabajan en el problema que ustedes quieran. Ah, ya, ok. Que puede Gracias. ser alguno que ya vimos previamente, pero que vaya un problema, una acción, un indicador. Ya Dale. lo hemos desarrollado, pero la idea es que vayamos Sí, sí. identificando como parte de. Estamos reforzando contenidos.
¿Cómo van, chicas? Bien, pero me falta un poquito. Ya, ok, si tenemos tiempo, ustedes me dicen. Me avisan cuando estén. Yo estoy lista. Ya, súper. ¿Pame? Sí, sí, Ya, veamos, ¿qué problema identificaron? Ya voy a partir yo. dale. Em, un, Adapté un poquito el problema, pero algo que pasaba harto en el hospital era que, sobre todo el rubro de los médicos, no participaban en distintas charlas de sensibilización, por ejemplo, en temáticas de género, en temáticas de inclusión y también aquí puse un poco como para adaptar el ejercicio y dije tampoco hay participación en charlas de discapacidad. Ujú. Entonces, acá igual se descarta el tema de permisos, porque las jefaturas les dan permisos, tratan de que participen, pero como no se puede obligar a nadie a participar, ellos no van. Habitualmente no lo consideran importante, creen que saben todo Ah, respecto a todo, etc. Entonces, como acción concreta, puse campaña interna y puse algunos ejemplos de estrategias que podrían implementarse. Por ejemplo, ¿ya? donde los médicos, bueno, todos los profesionales subimos las fichas, hay una plataforma que es la plataforma Fonendo. Así que se me ocurrió una Ujú. estrategia bien mala, maquiavélica. Por ejemplo, el Fonendo, dejarlo con letras así enanas. O ¿Ya? también pensé de que se entregara algún comunicado oficial, que se le entregara en papel a los médicos al llegar a su hora de trabajo, pero en braille. O estrategias de este tipo. Ok, Y el indicador sería una mayor participación de los médicos en charlas de sensibilización en temas de discapacidad. Quizás con un perfecto. porcentaje, no sé, 50% de la planta médica participa en charlas de sensibilización, porque de verdad es cero. En distintas temáticas no participan, no van. Y se les entrega Sí. la información, ¿no? No hay caso. Mm.
Sí, lo sé, pero voy a comentar solo un tema. Y a mí me tocó ir a hacer una capacitación al Ujú. hospital de Arica ¿Ya? y la verdad es que fue bien incómodo porque las personas que estaban convocadas eran todas las personas que estaban, y eran mayoritariamente doctores y doctoras, que estaban sancionados por malos tratos. Mm, Entonces, como castigo, tenían que participar de la capacitación. ya, Ese era el castigo. Entonces, parte de su sanción involucraba que tenían que estar 2 días en capacitación conmigo y ya. con otro profesional que fue a trabajar también, que trabajamos de manera conjunta. Y lo que y nos pasó que, claro, llegaron, además que yo creo que fue muy maltratado el tema, porque Ujú. les dijeron ese mismo día que tenían que presentarse en la actividad y que era porque estaban sancionados. Oh, todo Mm, mal. Todo mal para ti Entonces, que ibas a capacitar. sí. entonces la disposición inicial fue horrible, horrible. Tú también te has castigado, sí, ¿y por cuánto te castigaron a ti? ¿Por cuántas denuncias tuviste? ¿Y cuánta gente te acusó? Entonces, esa era la entrada. Ah, no, y no caché que tampoco obviamente tenía, en general tienen muy mala disposición a la hora de participar en las actividades. Ahora, yo la verdad es que en un momento, bueno, además era un anfiteatro, o sea, era en el auditorio y el auditorio es como un teatro con butacas pegadas al piso. Por lo tanto, no podías hacer trabajos de grupo así como mucha movilidad porque eran pegadas al piso y eran, no sé, invento, 15 personas y la capacidad tenía para el lugar para 100 personas y estaban cada uno sentado, así como dos en un lado, dos Claro. en otro. Era horrible el escenario. Y la verdad es que cuando partimos, yo siempre parto con dinámica. Y cuando partimos con las dinámicas, una de las cosas que le dije, bueno, la verdad es que yo entiendo que puede existir una molestia, pero ya que estamos acá, disfrutemos el proceso, tratemos de aprender algo y aquí nadie está obligado a participar en nada, pero yo les invito a que si van a estar aquí los 2 días, pasémoslo bien. Entonces, ojalá la mejor disposición y todo. Y ahí yo me acuerdo así, pero patente, una doctora me dijo, sí, efectivamente, yo voy a participar, pero no voy a hacer nada. Y ella estuvo con el celular, no los 2 días, un día, porque ella dijo que tenía una operación y que no iba a cambiar su operación por la actividad. Entonces, pero cuesta mucho, mucho, pero también hay que ver cómo gestionamos el que sea una invitación, porque esto no era claramente una invitación, eso fue un castigo. Y por lo tanto, yo era parte de ese castigo. Entonces, Mm, no iban a mostrar mucho interés en participar de una actividad cuando yo representaba eso. Entonces, ahí tenemos que también, claro, hacer esta sensibilización y cómo buscamos esta cercanía con los doctores y doctoras para que participen. mm. Pero sí, O lo sea, entiendo. pensaba la estrategia también al marco de una campaña como más general. Por ejemplo, en el hospital igual se hacían campañas del Día contra la Violencia hacia la Mujer o temáticas de diversidad, etcétera. Quizá también pensaba así como una campaña publicitaria y todo en relación a temas de inclusión. Eh, y paralelamente hacer esto para que ellos también vean como que experimentar de que igual tienen la necesidad de capacitarse y sensibilizarse en la materia. Sí, no, me parece súper bueno, porque les crees la necesidad. Sí, Sí. súper bien. Muchas gracias. Pame, En la misma línea, yo trabajé en el geriátrico ya, y detecté, bueno, yo trabajaba en el Departamento de Recursos Humanos y detecté a ver, muy mala onda, un ambiente súper denso, descalificador. A ver qué escribí. Habían comentarios invalidantes, descalificativos, hacia los miembros del equipo. O sea, era de verdad que un lugar, y que eso como que yo llegué y eso estaba instalado, ¿te fijas? Entonces, eh, y lo mismo que dice la Cristi, cuando habían reuniones, yo tuve que hacer capacitaciones, nadie quería ir, todos enojados, todos molestos. Entonces era súper difícil proponer, que uno llega con la mejor disposición para querer promover cambios, ¿te claro. fijas? Y era todo no. Es más, un kinesiólogo un día me dijo que yo por qué trabajaba de más.
que de repente habían ventanas en 2, 3 o 4 horas en donde no se hacía nada, ¿te fijas? Y yo viendo qué hacer para... pero si aprovecha de marcar la tarjeta y que te paguen por no hacer nada. Entonces, hay cosas que están súper instaladas. Bueno, y en esto que yo detecté en recursos humanos, ¿qué es lo que hice? Es como entender, hacer charlas de sensibilización, que como estamos trabajando en el geriátrico, trabajamos para ayudar a los adultos mayores que tienen justamente un montón de discapacidades y problemas visuales, auditivos, desde que entran hasta que salen, qué sé yo, y hay un maltrato interno. Entonces, esto es la ilusión de lo que a mí me gustaría hacer. ¿Qué es lo que me gustaría hacer? Un trabajo justamente de sensibilización, de trabajar los principios éticos universales, de que aprendan a hablar con más respeto, de que las personas pudieran mirar más las cualidades que los defectos. O sea, hay tanto por hacer, ¿no? ¿Ya? De sensibilizar, charlas, ejercicios de empatía, qué sé yo, ¿no? Trabajar la equidad, la no discriminación, el trato digno, el trato humano. O sea, si vamos a trabajar con adultos mayores, ¿qué estamos haciendo para generar eso, no? ¿Ya? ¿Y cuáles serían acciones concretas? Porque ya identificaste el problema. ¿Cuáles serían acciones concretas ahí? Sensibilizar, que se den cuenta de la forma en que se comunican, de cómo descalifican, cómo invalidan. Entonces, ¿Ya? ¿Y al cómo lo final, harías eso? con videos, role-playing, ¿Ya? sí, sí, ejercicios sobre todo de role-playing. Sí, Ujú. y ejercicios de sensibilización, eso puse de role-playing, primero las charlas, que conocer que hay a ver, que es un derecho humano el trato, el buen trato, digamos. O sea, Ujú. partir como, oye, ojo, el buen trato es un derecho humano. Y bueno, así, ¿no? Pero partir ¿por qué lo digo? Porque está todo muy orientado a lo técnico. ¿Te fijas? Todo lo técnico, 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 y lo humano no está. Entonces es como humanizar, sensibilizar. Por eso hablé de la sensibilización. Esto, si yo lo hubiera podido hacer, digamos, no seguir trabajando ahí. Ya, y eso es lo ¿Y el que... indicador? ¿Cómo mides eh, eso? La el- efectividad. si uno trabaja ahí, poder ir viendo si va cambiando el trato, cómo se van sintiendo, si les llegó, qué va ocurriendo a largo plazo en el trato humano. Eh, Eso se puede medir a través de cuestionarios, a través de ¿Ya? cómo se van sintiendo, si se sienten más cómodos, por ejemplo. Ok, Porque, pero tu indicador porque sería que estuviesen más cómodos, que se desarrollara un mejor clima organizacional, que hubiese una mejor desarrollar un mejor comunicación. clima, exacto, desarrollar un mejor Ya, clima organizacional, sí o sí. ok. Para que vaya acorde y sea coherente con lo que finalmente es el producto de lo que tú estás trabajando, que es con adultos mayores. Entonces tiene que haber coherencia. Ujú. Bueno, Súper. eso sí, Ya. Muchas gracias. dale. Ok, vamos a ver acá. Lo que ustedes presentaron, ¿es algo que es aplicable? Cuestiónenselo. ¿Es medible? ¿Podemos medir lo que están presentando? ¿Genera un cambio real? Porque cuando presentamos una acción, cuando nos trazamos un objetivo, una meta, ¿no es cierto? Tenemos que considerar si es algo que yo puedo aplicar efectivamente, si es algo que a través de un indicador puedo medir y si esto va a propiciar que existan cambios. ¿Qué creen ustedes? Yo sigo creyendo que es posible. Mm. Y Cristina, si trabajas en el área médica, los médicos son súper resistentes, ellos saben todo y son ellos los que tienen que enseñar. Entonces que venga alguien a enseñarles a ellos es una cosa como fuera del paradigma. ¿Te fijas? Pero yo sí creo que es posible. Sí creo que es posible si uno lo hace bien. Yo Yo lo Ujú. no, pensaba dentro de un plan. Por ejemplo, el primer paso sería que los médicos asistan a charlas de sensibilización y que ese era el objetivo de la, exacto. Sí, de la acción. Pero esto ujú, igual después habría que ver bien cómo realizar esas charlas de sensibilización para que sea efectiva y otros pasos después para que genere un cambio real. claro. Pero
con la lista de asistencia en la charla de capacitación y es como el primer paso para. Ahora, yo aquí siempre invito que cuando veamos nuestros objetivos, lo veamos como metas trazadas. Y cuando lo vemos como metas, yo ahí la invitación que hago es a visualizar las metas como el acrónimo que es. No sé si lo han visto como acrónimo. No, Se lo voy a escribir. Mm, mm. Se lo estoy dejando con espacio intencionalmente, que es un acrónimo. Ujú. ¿Habían visto así? no, yo no al menos. Perfecto. Ah, espérate, que estoy escribiendo todavía. Sí. Que sean medibles. Yo Mm, tengo que tener en X porcentaje de. Por eso que sea medible. Que sean específicas. Porque cuando vemos algo muy amplio, nos Es, cuesta es más conseguirlo. Entonces difícil, claro. tenemos que aterrizarlo a algo que sea específico. O sea, yo quiero conseguir efectivamente en 3 meses un lenguaje inclusivo en el 80% de la dotación de personal. Eso va con un tiempo oportuno, va con un indicador, va siendo específico, que es lo que yo quiero lograr. Tiene que ser algo alcanzable, porque hoy día que está súper de moda, ¿no es cierto?, que estamos hablando respecto del viaje que están haciendo los astronautas. Yo puedo decir que me encantaría conocer la Luna. Es algo que yo puedo alcanzar, a lo mejor sí, pero tendría que dedicarme a hacer una carrera de astronauta y hoy día no quiero cambiar de profesión. Tendría que hacer, entonces, es algo que es alcanzable para mí, bueno, salvo que tenga así como un patrocinador como Katy Perry, ¿no es cierto?, que pudo lograr su viaje al espacio. Pero ¿es algo alcanzable? No. Pero también el punto ¿es susceptible de realizar? Porque a lo mejor, no, yo no quiero visitar la Luna, porque a la Luna yo puedo llegar, pero que sea alcanzable, no. No, 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 no voy a poder pagar un viaje a la Luna. Pero si es susceptible de realizar es que yo me trazara el que yo quisiera ir a Júpiter. ¿Es algo susceptible de realizar? No. no. No, porque no hay viajes a Júpiter. Entonces, o que yo pueda decir, no, ahora voy a eliminar para siempre todos los sesgos de la población. Me encantaría, pero es algo que sea susceptible de realizar y que yo diga, les voy a dar una pastilla y con eso, no, no es realizable. No, no te Entonces, pongas como, ya, no voy a decir nombres. Me sonó a alguien que promete cosas y no cumple nada. las promesas No, cumplidas. del gobierno, ya, Entonces, nada, dejémoslo ahí. medibles, específicas, tiempo oportuno, alcanzables y susceptibles de realizar. Entonces, cuando pensemos en un objetivo, tracémoslo como meta y pasémoslo por este sedazo para ver si efectivamente cuadra o no cuadra. Es algo que puedo lograr, que puedo hacer, y si no, lo hago específico conforme esta medición. Se las dejo porque creo que puede aportar en este sentido. Sí, absolutamente. Ok, vamos a ir avanzando en esto. Entonces vamos a hacer la identificación de un problema. Ustedes ya tienen un problema que pueden usar el que ya tienen u otra, pero acá, por ejemplo, está baja participación de personas con discapacidad en reuniones, conflictos en equipos diversos, sesgos en procesos de evaluación, falta de sensibilización interna, exclusión en la toma de decisiones. Entonces, seleccionen uno como base, o si quieren otro, pero seleccionen uno Mm, de estos problemas.
Y en base al problema que ustedes seleccionen, defínanlo claramente, con el máximo detalle, lo que ustedes evidencian de ese problema. ¿Sí? Perfecto. Ya. 5 minutos para que veamos, elijamos acá y hagamos el máximo de detalle al respecto. ¿Me avisan cuando estén listas? Ya, estoy lista. Súper. Pame, ¿cómo estás? Sí, también, también. Ok. Sostengan ahí el problema, porque vamos a seguir avanzando. Vamos a partir de ese problema diseñar una estrategia.
del objetivo que se busca mejorar o cambiar de este problema, qué será específicamente la acción concreta, a quién está dirigida la acción y cómo vamos a medir el resultado. ¿Sí? Entonces vamos a ir completando cada una de estas preguntas para poder diseñar la estrategia. Estamos haciéndolo de forma más simple, pero estamos haciendo igual un plan de inclusión. ¿Una duda? ¿No? Ya. Cualquier cosa me dice. Aquí estoy.
Oye, vuelvo mientras que ustedes avanzan. ¿Ya? Tengo el tiro. ¿Cómo van? Ahí está, sin audio y sin cámara. Bien, yo ya estoy lista. Sí, yo Ya, trabajé como lo mismo anterior también. ok. Veamos ahora. ¿Trabajaron en el mismo caso o buscaron otra de las líneas que la que les habría presentado? ¿Qué otra? Ya, veamos, ¿quién quiere partir? Cristian, Pame. Ya, yo, el problema era insisto, la mala relación que había en recursos humanos en el geriátrico, ¿ya? Y, insisto, la convivencia diaria con descalificaciones y eso. Ese es el problema. Entonces lo Mm. puse como falta de sensibilización interna también, ¿no? Y eso como paso uno. Paso dos, la estrategia que se busca mejorar el clima laboral, la sensibilización, eliminar el maltrato, la tensión también que sienten las personas, porque al final todo esto se transforma en que las personas no van cómodas a trabajar, hay tensión, Ujú. si te fijas, es mejorar todo ese clima laboral. Acción. Yo lo primero que haría es aplicar cuestionarios iniciales para ver cómo se siente cada uno de los integrantes del departamento, desde cuándo se siente así, sí, que pueda como contar sobre todo cómo se sienten a nivel emocional. Em, y después, una vez del cuestionario, haría videos de sensibilización. Creo que los videos son súper importantes, los que tú has mostrado, lo que uno también puede. Hay varios otros Ujú. videos también que provocan una emoción en los participantes. Ejercicios de role-playing todo el rato y trabajo de empatía. Yo llevé un taller de unos 3 meses, al menos una o dos veces por semana, con tareas específicas también, ¿no? Tareas específicas con respecto al trabajo de la empatía. Público, Departamento de Recursos Humanos del Geriátrico, y la medición final, ¿no? El resultado del éxito también a través del el mismo cuestionario inicial aplicado, bueno, cómo te sientes ahora, qué ha mejorado, qué aportes crees, en qué te ha servido también quizás en el resto, ¿no? Porque un cambio micro produce cambios macro. ¿Qué otros cambios han habido también en tu percepción de tus compañeros y de la vida, qué sé yo, pero con cuestionarios? Todo, es lo que yo haría. Eso. Ok, súper. Muy bien, muchas gracias, Pame.
Dale. Cristi, Ya, yo tomé conflictos en equipos diversos. ¿ya? Especificando un poquito más el problema, puse miedo a opinar de parte del equipo, no se Ujú, aceptan equivocaciones, falta de seguridad psicológica al interior del mismo equipo. Y una ujú, jefatura como que impone su visión e invalida a algunos profesionales. ok. Objetivo, objetivo, promover la diversidad de opiniones en el equipo para la resolución de problemas. Acción concreta, primero había pensado como en reuniones que faciliten el diálogo y todo, pero la verdad después de darle vuelta y ver bien cómo era el caso, como coaching a la jefatura. Eh, ¿Ya? y público objetivo, bueno, la jefatura y indicador de éxito, el 100% de los integrantes del equipo realizan propuestas en reunión dentro del plazo de un mes. Ujú, súper. Muy bien. Muchas gracias. Cuando hacemos este ejercicio, estamos poniendo en, en formato distinto lo que podría ser un plan, porque lo podemos hacer a través de una carta Gantt. Esto lo podemos ¿Mm? traspasar y le podemos ir agregando cosas, ¿no es cierto? Pero es fundamental que tengamos claro que lo que estamos diseñando constantemente es una estrategia que nos va a permitir alcanzar nuestros objetivos. Entonces, para poder hacer eso, recordemos que lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico. Y a partir de ese diagnóstico podemos desarrollar, por lo tanto, el plan o la estrategia que vamos a llevar a cabo. Eso lo vamos a plasmar y acostúmbrense, porque cuando ustedes tengan que dar el examen, una de las cosas que les van a pedir es un plan de inclusión. Entonces, poder desarrollarlo y acostumbrarnos y soltar la mano, y por eso se los plantea así de forma distinta, no en un cuadro, sino que está planteado en el que tenemos que desarrollar. Ok, ¿qué es lo que busco mejorar? El poder visualizar cuál es el cambio que quiero conseguir, hacia dónde voy. Porque probablemente vamos a identificar que existen muchas brechas que debemos abordar y no todas las vamos a poder conseguir, pero para eso es que nos trazamos un objetivo y vamos a ver qué acciones concretas nos van a permitir alcanzar estos objetivos y no es lo mismo de acuerdo al público. Porque si yo digo, ok, lo voy a hacer para toda la plana mayor, lo voy a hacer para la gerencia, lo voy a hacer para, por ejemplo, los médicos, las médicas, ¿cierto? Es distinta la forma en que yo voy a trazar las acciones, cómo las voy a llevar a cabo. A lo mejor puedo decir, ya, el objetivo sigue siendo el mismo, pero la forma en que la voy a plantear va a ser distinta. Y ahí tenemos que ver la metodología, qué es lo que espero yo lograr y recordando siempre lo que yo les dejé acá, ¿no es cierto? Las metas. ¿Es algo específico lo que yo quiero? ¿En qué tiempo lo voy a realizar? ¿Es algo que puedo hacer o me estoy yendo en la bola? Porque la verdad es que uno tiene siempre muy buenas intenciones, pero con las intenciones no es suficiente. Necesitamos que esas intenciones que tenemos se traduzcan en acciones. Y para poder traducirla en acciones tenemos que tener claro el diagnóstico y tener claro a quién vamos a sensibilizar, a quién vamos a capacitar, hacia quién estamos dirigiendo nuestra intervención. De lo que hemos visto, dudas, consultas, ¿No? ¿Todo Vamos, claro? vamos bien, ¿sí? vamos bien. Sí, sí. Ok, porque me interesaba que esto quedara como bien claro, porque cuando hablamos de diseñar la inclusión, diseñar una inclusión no es difícil. Lo difícil es que lo ¿Mm? hagamos concreto, que no nos vayamos, como les digo, en solo en el mundo de las ideas y que lo hagamos medible, que sea una acción que efectivamente podamos conseguir y que podamos mostrar resultados. En la medida que mostremos resultados, vamos a tener más posibilidades de avanzar a la tarea siguiente, que eso nos va a validar y además de eso va a existir una
confianza no solo de la gerencia, sino que también del equipo y se van a alinear para que yo pueda cumplir con el resto de los objetivos. A partir de eso, bueno, esa es la invitación a reflexionar, pero me gustaría saber con qué se quedan. Yo con un orden, con un orden de cómo llevar esto a la práctica y algo bien concreto, porque siento que una puede tener muchas ideas, muchas cosas, pero en el aire tanto que no se aterriza en nada concreto. Y creo que es una excelente herramienta para que poder hacer algo, quizás no algo tan gigante, pero sí algo concreto y que pueda hacer y que pueda dar resultados. Porque el que Súper. no tiene mucho es como que no abarca nada. Hay un dicho, no lo sé, Sí, pero no sé cuál es. el que mucho arca poco aprieta. Sí, Pregúntame, me lo sé todo. Sí, ese era. Muchas gracias, Cristi. Pame, ¿con qué te quedas? también orden, el aterrizar las cosas. Yo creo que sí. Yo creo que uno tiene muchas ganas, uno habla mucho y dice, oh, yo creo que la palabra da para todo. ¿Te fijas? Lo hemos visto, lo hemos confirmado, pero las acciones concretas que uno tiene que trabajar y provocar los cambios específicos es muy complejo, es súper complejo. Eso a todo nivel, a nivel laboral, a nivel clínico. Entonces, siempre hay que empezar de menos a más, siempre, siempre. Y tú vas trabajando de a poquito y se va, entonces es un poco ir mirando esta estrategia, ¿no? Esta estrategia de ir trabajando, insisto, de menos a más para provocar de pequeños cambios grandes cambios. Pero siempre, siempre empezar de a poco. Sobre todo, ya que estamos hablando de inclusión, imagínate en empresas en que nunca han tenido una persona con discapacidad, que no era una idea, Claro. todo es muy complicado, es súper complejo. Entonces hay que empezar con pequeñas acciones, pequeñas cosas que vayan marcando la diferencia. Con eso me quedo, con Perfecto. confirmaciones. Súper. Bueno, muchas gracias. Les invito a que vayan revisando la plataforma, vean el material para que puedan ir revisando qué cosas les van quedando dudas, qué necesitan reforzar, porque ya cada vez nos quedan menos clases y por lo tanto, como nos quedan menos clases, tenemos que tener también presente que pudiese estar más débil y por lo tanto, como este es un curso que es súper personalizado, lo que buscamos es poder entregarle todas las herramientas que ustedes necesitan. Entonces, para eso necesitamos saber qué necesitan reforzar, qué requieren que volvamos a ver si es necesario, pero hemos ido tratando de abarcar todos los contenidos necesarios para que ustedes puedan ejercer como unas tremendas gestoras, así como los tremendas profesionales que son. Muchas gracias, vamos a dejar hasta acá y les recuerdo que mañana nos conectamos en el mismo horario, en el mismo canal y conmigo misma. Así que estén muy Muy bien, bien. que tengan un excelente Gracias, término de Ale. jornada. Gracias por todo, Cuídense. preciosa. Que tengas también un buen descanso, ¿no? Gracias, tengo paciente. Ah, eso me suena. Eso me Seguimos. suena. Nos Chao, vemos, Cristi. cuídense. Chao, chao. Alejandra, Chao. yo mañana no me voy a poder conectar y Ya, creo que va a demorar un poco. ¿Mm? ya.